Estamos de vuelta con Somos Cultura 24/7. Y amigo televidente, vamos ahora a tener otra gran entrevista porque va a haber un evento histórico que es la convocatoria electoral de la comarca Nueva Orleans, que cuenta con el respaldo del Tribunal Electoral. Los pueblos originarios, amigo televidente, vienen desde tiempos atrás, son culturas milenarias, llenas de sabiduría, y es un orgullo mantener su identidad. Y el reconocimiento de las autoridades tradicionales es de gran relevancia para fortalecer a los pueblos indígenas. Y este programa tiene el placer de tener al señor César junto a nosotros, amigo Miguel, que es el vicepresidente de la Comisión de Elecciones de la comarca, que nos va a hablar sobre este tema que se va a desarrollar el próximo 13 de febrero. ¿Cómo estás, César? Saludos. Buenos días, Cristian, buenos días, Miguel, contento de estar con ustedes y toda la audiencia de este medio informativo. Buen día, bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Puedes contarnos cómo se va a desarrollar esta gran escogencia? Este es el proceso para escoger las autoridades tradicionales. ¿Cuántas autoridades tradicionales es? ¿Cuál es el proceso? Y la verdad, y muy contento que vemos que esto tiene el respaldo del Tribunal Electoral. Cuéntanos todo este proceso, ¿cómo va a ser? Muy bien, después de casi 11 años que no se hacen elecciones de caciques, que son las autoridades tradicionales, y después de un año de que no se ha hecho elecciones para renovar a los delegados de los congresos, finalmente, pues, como lo establece nuestra ley, la Carta Orgánica de la Comarca Nové-Buglé, el decreto 194, nosotros como comisión electoral del Congreso General asignado por los delegados en pleno, en conjunto con el Tribunal Electoral sustentado en el decreto 256 de 13 de septiembre de 2021, finalmente pues llevamos ya desde el año pasado, desde octubre, este proceso de organización de elecciones de delegados a los congresos y la consulta popular para elegir a los caciques. En la comarca son 9 distritos, cada distrito tiene un cacique local. Hasta el momento tenemos 74 aspirantes a caciques locales nominados en los 9 distritos. Tenemos 3 regiones geográficas o circuitos y cada región geográfica, por ejemplo, la región Ñocribo, que pertenece a la costa atlántica de la comarca, tiene postulado 3 personas a cacique regional. El área Nedrini, que antes pertenecía a la provincia de Chiriquí y conforma los distritos de Besigó, Noledo y Maimiro, no está postulando 7 candidatos a cacique regional. Y el área Codriri, lo que antes pertenecía a la provincia de Veraguas y comprende los distritos de Munó y Ñurún, está postulando, corrijo las cifras, me equivoqué, 6 para el área Ñocribo, 13 para el área Nedrini y 9 para el área Codriri. Y a cacique general, que es una sola figura, el cacique o la cacica general es el representante legal de toda la comarca. Hay 16 candidatos a caciques generales, de los cuales 4 son mujeres. Tengo que destacar en esta oportunidad que la Comisión Electoral junto con el Tribunal Electoral, por primera vez en elecciones comarcales, se introduce el tema de paridad. Así que las nóminas de delegados a los congresos locales, regionales y general tiene por obligación, por obligatoriedad y por derecho, se concedió a las nóminas aplicar la paridad de género dentro de las postulaciones. De modo que de las 6 nóminas que presentan, o de los 6 miembros de nómina que presentan cada congreso, hay 3 mujeres principales, 3 varones principales, cada uno con su suplente, dando un total de 50 y 50 en las postulaciones de delegado a los congresos.
En cambio, pues para caciques locales, regionales y generales, la diferencia ha sido un poco menor, pero sí podemos destacar que ha habido, se amplió la participación de la mujer en estas elecciones comarcales al introducir la paridad de género en las postulaciones, lo cual es muy positivo para elecciones comarcales 2022. Licenciado, Sí. Y esta va más que todo en el tema de la frecuencia con la que se hacía. Yo sé que usted mencionó al inicio de su intervención que había ya hace un año, creo, que mencionó que no se habían hecho estas elecciones, y por tema de docencia, porque usted sabe que este programa lo que busca es culturizar y hacer docencia, me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito ese aspecto de cada cuánto tiempo y desde cuándo se inició esta práctica democrática en la elección de las autoridades comarcales. Muy bien. En 1997, a través de la Ley 10 de 7 de marzo de 1997, se crea la comarca Nove Buglé y Campesinos. El 25 de agosto de 1999 se emite la Carta Orgánica o Decreto Ejecutivo que la reglamenta. Ella establecía o establece las elecciones para caciques cada 6 años y para delegado a los congresos cada 5 años. El Congreso General Nove Buglé es la máxima expresión, el máximo organismo de expresión y decisión del pueblo Nove Buglé. Y los caciques representan a la comarca, siendo el cacique general el representante legal de toda la comarca, la máxima autoridad de este pueblo. En 2010, el entonces presidente Ricardo Martinelli, con su equipo de gobierno, intenta hacer y logra una modificación de la Carta Orgánica para hacer elecciones por asuntos internos que se habían dado en ese momento en la comarca, no se habían podido hacer elecciones. Entonces, el entonces cacique llamado, que en paz descanse, llamado Máximo Saldaña, interpone ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra el decreto 537 que modificaba la Carta Orgánica Nove Buglé. No es sino hasta abril de 2016, 6 años después, que la Corte Suprema se pronuncia declarando nulo por ilegal el decreto 537, y esto generó un vacío jurídico específicamente en el capítulo 5 de esta Carta Orgánica que habla del proceso electoral en la comarca. De manera que no había un instrumento jurídico, no había una forma legal para que se pudieran hacer elecciones de delegados y de caciques, y esa es la razón por la que los caciques que fueron electos para 6 han permanecido por casi 11 años en el cargo, hasta ahora en febrero, que se va a renovar estas autoridades tradicionales, cuando dirigentes de las organizaciones Nove Buglé y Campesinos, autoridades administrativas, autoridades tradicionales, profesionales en derecho y la población en general impulsó una propuesta que llegó a convertirse entonces en el decreto ejecutivo 256 que viabiliza las elecciones. Esa es la razón de la mora en las elecciones y de que, que solo hasta ahora, pues 11 años después prácticamente, es que el 13 de febrero toda la población Nove Buglé y Campesinos que vota en la comarca y que tiene residencia en la comarca puede acudir a las urnas con presencia del Tribunal Electoral en conjunto con la Comisión Electoral, que garantizamos, somos garantes de la transparencia y de la democracia de estas elecciones, además de que se están realizando y están fundamentadas en el decreto 256, decreto 26 del Tribunal Electoral y otros decretos afines que la reglamentan. 11 años después, pero lo importante y así lo que ha dicho el señor César es que
este tema de la inclusión y de la participación de las damas por igual, creo que es fundamental, ¿no? Porque hacer una elección en donde podríamos llamar de una manera u otra injusta, creo que no hubiéramos avanzado. Pero después de 11 años, poder tener este avance, creo que ha sido significativo y un gran paso que están dando. Pero como estábamos hablando sobre el tema de la inclusión, hace unos segundos, para mí es importante de que nos expliques y nos ayudes a entender. Panamá es uno de los países que ha crecido grandemente durante esos 11 años que transcurrieron, pero la población indígena no ha recibido los beneficios de ese crecimiento, desafortunadamente. ¿Cómo cerrar esta brecha de inclusión? Bien, desde mi punto de vista, como veo ya las cosas y lo he conversado con dirigentes administrativos y tradicionales, tengo muy buena comunicación con las autoridades administrativas y comarcales tradicionales. En la comarca tiene leyes, tiene muchas leyes en materia de derecho indígena. Puedo mencionarle algunas, la que ya citamos, la ley 10 establece las formas, el decreto 194, está la ley 37 de consentimiento previo, libre e informado. Tenemos infinidad de leyes, tenemos la ley 40 por lo menos, que crea un patronato para el desarrollo de la capital de la comarca Nové Buglé, que es Llanotugri o Boabdi en el idioma Novere. Yo diría más bien, y hemos estado de acuerdo con las autoridades tanto administrativas como tradicionales, que sencillamente hay que implementar las leyes que ya existen, y sobre todo en materia presupuestaria. Hay muchas cuestiones en materia de políticas de desarrollo, precisamente está en el tapete algo que a partir de la protesta antiminera e hidroeléctrica de 2011 y 2012 se generó en la mesa de diálogo donde participó las Naciones Unidas, el tema de un plan de desarrollo estratégico que se genera aquí en la comarca a raíz de las manifestaciones, pero que alcanza a las otras etnias originarias de Panamá, como los Emberá, Gunán, los Guna, Nasojerdí y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imagínense, después de 2012, ya estamos en 2022 y ese plan estratégico no se ha implementado aún. Está en discusión, se han dicho muchas cosas, pero precisamente en implementación todavía no vemos ese plan de desarrollo en acción. Así pasa con muchas de las leyes y con muchas de las cosas que están pendientes en el tintero, y lamentablemente pues este vacío jurídico que ha generado la anulación del decreto 537 ha dejado como en un estancamiento el desarrollo integral de toda la comarca Nové Buglé. Ahora nosotros esperamos, y ya sí, me disculparán porque ya es una opinión muy personal mía que he estado planteando a algunos candidatos que conozco, aunque conozco a la mayoría, proponiéndoles de que hagamos un equipo multidisciplinario, un equipo técnico multidisciplinario con la nueva junta directiva de los congresos y con los nuevos caciques electos para que analicemos la cuestión Nové Buglé en materia de desarrollo, educación, salud, ambiente, todos estos temas que son de real importancia, el tema de violencia de género, feminicidio, temas de abuso de menor, el desarrollo económico, el desarrollo turístico. En la comarca hay temas como la cuarta línea de TESA, se habla de una carretera costanera que conecta las provincias de Veragua, Coclé y Colón, se habla de la minería de Cerro Colorado, se habla de proyectos hidroeléctricos, en fin, todos estos temas he propuesto yo a los candidatos y a los aspirantes de que hagamos a partir del 13 de febrero un equipo multidisciplinario, y se los digo de esta manera, porque yo puedo saber de leyes y puedo saber mucho de derecho indígena,
pero yo de finanzas no sé, de planificación no sé, por ejemplo, de medicina yo no sé, pero tenemos médicos, tenemos planificadores, tenemos economistas, aquí en la comarca hay filósofos, hay un científico, tenemos gente técnica especializada que tenemos que sentarnos y analizar qué tenemos en mano. Hace poco le decía en un conversatorio al secretario de la ministra de Gobierno en Llano Tugrí, que estuvo presente, asistiendo a un reclamo de la escuela de Llano Tugrí, porque necesitan salones para poder iniciar el año escolar de manera presencial. Y estaban amenazando con hacer cierre. Y ahí aproveché para decirle al secretario de la ministra, que es quien tiene que reglamentar la ley 40 que crea el patronato de Ciudad Baudí. Y le decía, nosotros no podemos estar siempre como reaccionarios, que cada vez que mi pueblo sale a la calle, entonces las autoridades corren a dar una respuesta. Si tenemos leyes que hay que implementar en materia de desarrollo integral, entonces vamos a crear una comisión multidisciplinaria y comenzamos a ver esos casos de manera que allí sea el epicentro que vaya alcanzando el desarrollo de los 70 corregimientos, los 9 distritos y las 3 regiones comarcales. Miguel. Wow, yo estoy muy sorprendido, señor Cristian, licenciado Bernal, y quiero rescatar de lo que usted ha dicho, que ha sido muy interesante su intervención, me ha dejado, me ha abierto las luces y el pensamiento sobre la manera en que estamos manejando esta área. Y lo que quiero rescatar es el tema de la paridad en cuanto a los candidatos y candidatas. Me parece espectacular que exista este 50 y 50, porque siento que es un ejemplo para el resto de la ciudadanía, porque todavía en muchos corregimientos y distritos no vemos esa paridad de género, y creo que es sumamente importante y los felicito de verdad porque han logrado esto, que definitivamente debe ser un ejemplo para todo el país. Y lo que le iba a comentar era que si las candidatas, o sea, si en el momento en que se hacen las propuestas salen las candidatas y salen las damas a formar parte de esta fiesta electoral, porque muchas veces acá en la ciudad, inclusive en otras regiones, vemos que las damas no participan o no quieren ser candidatas, y lo que más vamos a ver en representación política es a los caballeros. Así que eso sí me llamó mucho la atención, licenciado Bernal, y me gustaría saber que me contara un poquito brevemente esa experiencia de tener tantas damas como candidatas en esta elección. Claro, claro que sí. La educación, la formación técnica y profesional de la mujer en Ovebuglé y campesinos, artesanas, agricultores, ama de casa, el nivel académico de la mujer en Ovebuglé y campesinos cada vez se está aumentando, está en aumento. Y por ello tengo que agradecer y tengo que mencionar el aporte, porque el tema de la paridad es un aporte que hizo el Foro de Mujeres en Ovebuglé y Campesinos en una de las mesas de diálogo que tuvimos antes de la sanción del decreto 256. Y ellas son las mujeres en Ovebuglé representadas en las 3 regiones, las que introducen y las que proponen, y con el apoyo de todos, entonces se acepta el tema de la paridad de género, y he visto con muy buenos ojos. Al principio, cuando comienzan las postulaciones, había cierta, no sabría cómo decirle, pero como que habían algunos sectores donde las mujeres no querían postularse, toda vez de que el pensamiento es que el tema político, el tema administrativo, el tema tradicional compete más al hombre. Pero al final de las postulaciones se logró el 50 y 50 de paridad de género en los congresos, tal cual se esperaba, lo cual es significativo. Y yo no personal, y perdonen el yoísmo, pero en lo personal, yo creo que la mujer en Ovebuglé tiene mucho que aportar, por supuesto que sí, al desarrollo de este pueblo con sus ideas, que van más allá muchas veces y son sorprendentes, porque ellas están viendo otras cosas que de repente el hombre no alcanza a mirar. Señor César, la verdad que vamos a tener que invitarlo
para que hablemos de este y otros temas, porque esto es lo que necesitamos. Okay. No saben la alegría que a mí me da cuando tengo toda esta información, de saber todos estos procesos, porque podemos entender mucho más allá todo lo que se estaba realizando, y ahora le estamos dando la prioridad necesaria a esta escogencia de estas autoridades tradicionales, porque la comarca no ve, y todo lo que están haciendo es histórico. Y en la historia de esta gran convocación tiene que estar el programa Somos Cultura. Lo invitamos para que siga participando, tengamos más temas como este. Y bueno, nuevamente recalque cuándo va a ser la fecha, qué va a ocurrir para las personas que acaban de ver el programa y saber que lo están haciendo de la manera correcta. Claro, cómo no, Cristian y Cultura 247. El próximo domingo 13 de febrero, en todos los centros de votación y mesas de votación habilitadas en la comarca Nové Buglé serán las elecciones de delegados a los congresos y la consulta popular para elegir a los caciques. Están habilitados para votar más de 160,000 electores en toda la comarca Nové Buglé, y tenemos la presencia, la coordinación del Tribunal Electoral y la Comisión Electoral del Congreso General Nové Buglé como garante de la transparencia y la democracia de estas elecciones históricas para el pueblo Nové Buglé después de 11 años de no elegir a sus caciques. Gracias, amigos televidentes. Tuvimos al licenciado César Bernal de la Comisión Electoral Nové, al cual nos da una explicación espectacular. Señor Miguel, despida el programa. Muchas gracias al licenciado Bernal. Y bueno, solamente nos resta agradecer, recordarle a ustedes que este programa se va a retransmitir durante toda la semana, que también va a reposar en nuestras redes, en YouTube, Somos Cultura 247, en Instagram y en todas las redes sociales. Usted nos puede buscar como Somos Cultura 247 y ahí va a estar este programa por si se lo perdió, por si lo quiere volver a ver, porque el licenciado Bernal nos dio una cátedra de información y es tan densa que sería oportuno volverlo a ver para entenderlo y seguir colaborando a la cultura de los pueblos indígenas y de toda la sociedad en general en Panamá. Así que muchas gracias a ustedes por la sintonía, muchas gracias a los invitados de lujo que tuvimos el día de hoy, y será hasta el próximo miércoles, señor Cristian, con una edición más de Somos Cultura 247. Hemos presentado Somos Cultura 24/7.